Muy buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Estamos otra vez aquí en Radio María. Estamos a través del YouTube y también estamos con un invitado muy especial en este día que, como anunciamos en todas nuestras redes, tenemos la visita del padre Luis Toro. ¿Cómo está, padre? Feliz, contento de la vida. Dios les bendiga a todos. Muy bien, padre. Vamos a entrar en materia porque sabemos que usted es muy conocido en las redes. Sin embargo, tengo que decirle algo. Muchos de nuestros radioescuchas no usan redes, no son tan... Así que vamos a hacer una entrevista empezando, como digo yo, en cero. Ok. Cuéntenos quién es el padre Luis Toro. Me refiero a su origen. ¿Cuál es su origen? Pues soy Diego Uno por allá, un campesino del campo de Venezuela. Y vengo de un pueblito llamado Puerto Nuevo, estado Táchira, de 8 hermanos, 4 hembras, 4 varones. Allí recibimos la primera formación, que fue en la casa, en el hogar. Gracias a Dios nos dio un papá, una mamá, que sembró la fe en nosotros. De allá vengo yo. Muy bien, padre. Y pues una pregunta. Mire, nuestro director de programación acá, el padre Oriel Concepción, también viene del campo. Y él me contaba que a él le encantaba trabajar en el campo. Él trabajaba con el sembradío, con el ganado. ¿A usted también le gustaba el campo? Me gusta, me fascina. ¿Le gusta? Sí, todavía me fascina bastante. Y cuando yo voy a descansar un poquito, me voy para el campo. Perfecto. Padre, una pregunta. Cuéntenos un poco cómo surge esa vocación. ¿Qué le hizo pensar a usted que no iba a ser campesino, que no iba a ser un hombre de campo como su papá, y que le surge esa inquietud sacerdotal? Pues nunca pensé dejar de ser un hombre del campo, ¿no? Siempre pensé trabajar, incluso me gustaba trabajar con los animales, veterinario, y ese era mi sueño. Después llegó un colombiano que estaba detrás de mi hermana, y entonces le gustaba mucho la matemática y la física, y decía, no, ¿qué veterinario ni qué nada? Usted tiene que aprender matemática, física, eso es lo que da, y nos enseñó algo de matemática, y recuerdo que cuando de tercer año a pasar a cuarto año tenía que elegir si iba a zootecnia, donde iba a trabajar con animales, o si era ciencia, ¿no? Y yo le he dicho a mamá siempre que me gustaban los animales, iba a trabajar con animales, y cuando llegó mi mamá le pregunta a la directora, ¿y qué va a estudiar él? Mamá le dice zootecnia. Yo le dije, no, ciencia. Mi mamá me quedó mirando así, no digo más nada, ¿no? Ajá. Después me dijo, ¿usted me ha dicho que zootecnia? Y le dije, sí, pero voy a estudiar ciencia, ¿no? Y bueno, eran los planes del Señor. Terminé el bachillerato y hasta ahí pues yo pensaba no seguir estudiando porque éramos muy pobres y no teníamos opción a seguir estudiando. Pero Dios quiso poner un profesor en el camino que me habló del seminario, me condujo hacia allá y me motivó. ¿Fue una jornada vocacional? ¿Alguien le habló de...? No, un profesor, y precisamente cuando terminamos el bachillerato nos fuimos de paseo, de los graduandos nos fuimos de paseo, y en el camino pasaron algunas cosas que el profesor le llamó la atención de mi forma de ser y de mi formación, y dijo, no, usted debería más bien ser cura, ser sacerdote. ¿Y eso qué es? Y entonces comenzó a explicarme cómo podía ser, porque yo no me imaginaba que eso se podía estudiar y nada. Pero me asustó cuando me dijo que tenía que estudiar filosofía y teología, y eso me asustó muchísimo. Y después me dijo, no, pero es que eso se puede hacer. Se puede hacer, y me motivó a irme al seminario. Yo le dije, pero pues, es que yo no quiero estudiar filosofía ni teología. Yo quisiera servirle a Dios, y eso sí es mi sueño, servirle a Dios, dar la vida por lo que creo, y evangelizar, eso sí me gustaría. Digo, pues ese es el camino, el seminario. Y sí, me condujo hacia allá, y precisamente, pues, estando ya en el seminario, pues me di cuenta que era lo que Dios quería, ¿no? Y siempre le decía, Señor, si esto no es lo mío, que me voten. Y si es que me voten, no vuelvo más. Sí. ¿Y cómo fue su experiencia en el seminario? Cuéntenos los estudios y todo. ¿Cómo fue su experiencia? Pues la experiencia en el seminario fue bastante fuerte porque, oye, si uno viene del campo y en el seminario, sobre todo en el que yo estudié, le daba mucha importancia al estudio. Allá no valía si usted leía las escrituras, si usted oraba, si usted era un hombre espiritual, eso no valía. Lo que valía era si usted era un intelectual. Y entonces, pues, me costaba bastante el estudio, y entonces, pues, no era muy bien visto,
Pero sin embargo yo le pedí al Señor y que me diera sabiduría, que me diera entendimiento. Y seguí estudiando allí en el seminario, hasta que un día me decepcioné de ver los compañeros que no se tomaban la vida en serio y dije, me voy del seminario, me voy, no estoy más aquí del seminario. Sí. Y ya había terminado la filosofía, arreglé las maletas y fui y le dije al rector, me voy del seminario. No, pero Toro, ¿por qué se da? No, porque es que esto no es lo mío, yo venía de un hogar de gente de fe y aquí encuentro que hay muchachos que no tienen fe y me están destruyendo la fe, yo mejor me voy. Ah, bueno, esa es su decisión. Y cada sacerdote tenía que firmar, y eran como 6 o 7 sacerdotes. Y ya tenía la firma como de 6, faltaba uno solo, el vicerrector. Y llegué y le dije, me voy, vengo para que me firme. ¿Se va, Toro? Sí. Y no hay vuelta atrás. Me voy y nadie me puede detener. Dijo, ah, muy bien, venga, le firmo. Me firmó, me dijo, listo. Mira, voy a poner el papel allá, que usted lo puede agarrar, le queda más cerquita a usted, más lejano de mí. De modo que usted ya está afuera. Pero solamente quiero saber por qué se va. Yo le me voy porque yo pensaba encontrar en el seminario muchachos devotos, muchachos de mucha fe, muchachos que me iban a ayudar a crecer en la vida espiritual. Y son pocos. La mayoría están por sacar la filosofía y se van, por estudio. Y sacan la filosofía y aprovechan el seminario y se van. Y esto a mí no me parece, porque no están viviendo la vida de fe y me están destruyendo mi fe. Me dijo, ¿sabe que en el seminario tiene que haber gente buena y gente mala? Y tiene que haber quién lo ayude a usted a ser santo si usted quiere, y quién lo motive, y quién le lleve la contraria para que usted se fortalezca y sea capaz de enfrentar las circunstancias de la vida más adelante. Pero para seguir al Señor hay que ser valiente. Los cobardes no sirven. Y una de las cosas que tiene que aprender es a vivir con ateos, con sinvergüenza, con vagabundos, porque en el mundo, cuando usted sea sacerdote, pues tiene que enfrentarse a esa realidad y no se puede escandalizar ni puede decir, no, pues me voy a salir por esto, no. Pero eso solamente lo hace la gente valiente. La gente cobarde como usted. No. Así que usted lárguese de aquí. No queremos aquí gente cobarde como usted. Para ser santo y llegar al cielo hay que ser valiente. Se me va. Eso fue como si hubiese metido un golpe. Reaccioné y le dije, ahora no me voy. ¿Que se va? Le dije, no me voy. Dijo, bueno, entonces quédese. Pues. Y agarré otra vez la maleta y me voy a traer. ¿Qué edad tenía más o menos para ese momento? 18 más 3 serían como 21 años más o menos. 21 años. Perfecto. Padre, entonces, ¿cómo le surge el amor a la Biblia? El amor a la Biblia me surge de ver a mi padre. Primero, que nos enseñaba la palabra de Dios. Mi padre trabajaba y después del trabajo llegaba y nos reuníamos a rezar el rosario y agarraba un texto de la Biblia, lo leía y nos lo explicaba. Normalmente el Evangelio del día. Pero a veces nos contaba historias de la Biblia. Que la historia de Jonás, que la historia de José vendido por los hermanos, que la historia de Ruth, que la historia de Judith, de Esther. Y él se las leía y nos las contaba, porque nosotros no teníamos luz, no teníamos electricidad, no teníamos televisor, no teníamos radio. Entonces, nosotros de escuchar una historia era un televisor, pues era una película. Sí, y papá nos lo contaba y era tan bonito que uno casi lo veía. Y nos gustaba, a mí personalmente me gustaba mucho que él nos contara la historia bíblica, le pedíamos que nos lo contara y admirábamos eso que él nos lo contaba y de ahí sacaba lecciones. Pero él trabajaba también de vigilante. En las noches vigilaba en donde quedaban las cosas les llegó la petrolera y entonces tenían cosas ahí de trabajo. Ajá. Y él era el que vigilaba. Y él me llevaba a mí porque él descansaba de 11 a 1 de la mañana, 11 de la noche a 1 de la mañana, y mientras él dormía yo miraba que había un libro, ahí en la mesita él le dejaba un libro, pero me daba mucho miedo porque las cosas de papá nosotros no las podíamos tocar, y cuando él estaba bien dormido yo agarré un día y abrí el libro, la curiosidad que era, y decía la Biblia, y me puse a leer, y papá la lee, y yo también puedo leerla. Y entonces comencé a leerla mientras él dormía. Cuando tanteaba que él se iba a despertar, la colocaba allí con cuidadito que él no se diera cuenta. Y ahí fui agarrándole ese amor a la Biblia, a su ejemplo
y también es ver cómo él nos predicaba la palabra de Dios. No era un hombre de estudio, pero tenía mucha sabiduría. Y fui agarrándole ese amor a la palabra de Dios. Comencé a leerla, llegué al seminario y mi propósito era seguir leyéndola. Pero era muy difícil en el seminario porque en el seminario había muchas materias. Y el tiempo estaba distribuido, hay que hacer esto desde que uno se levantaba hasta la noche, y no estaba estipulado en la organización del día, en el programa del día, leer la palabra de Dios. Entonces había una hora muy pesada, que era de 2 a 3 de la tarde, muy pesada esa hora para uno estudiar. Y como me daba mucho sueño, dije, no, a esa hora yo voy a leer la palabra de Dios. Y agarraba y trancaba la puerta, y me ponía a leer la palabra de Dios, pero como me daba mucho sueño, entonces me ponía de rodillas, por si me daba sueño no me podía quedar dormido porque me caía, y me ponía a leer. Pero los muchachos, como yo me metía, se subían por la puerta y miraban por la ventana que yo estaba leyendo la Biblia, y eso les enfurecía y me agarraban en la puerta a golpe, toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco, y soltaba al uno y le daba al otro. Y yo decía, Dios Eso parece mío, un reformatorio más que un seminario. y yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, yo no me voy a cansar. Y así yo leía la palabra, no entendía nada, pero fielmente todos los días leía la palabra de Dios. Y hasta que un día ya, después de que ya me iba a ordenar, y... Antes que siga, padre, espérese. Usted me ha dado una perla aquí, espérese. Vamos con calma. Lo que me están escuchando, deben estar pensando, el padre Toro está estudiando para sacerdote, dice que lee la palabra y no entiende nada, pero ahí no le dan clase de Biblia. Es que la falla que hay ahorita en la iglesia es que se ha agarrado la Biblia a estudiarse como algo científico, como algo humano, en clases de, sí, quién escribió la Biblia, cuántos libros de la Biblia, qué libros poéticos, qué libros históricos, por cuántos capítulos tiene esto, cuántos versículos, quién lo dividió en versículos, quién lo dividió en capítulos, pero no se le da importancia grande a alimentarse de la palabra de Dios. Esa lección divina, esa lectura divina de la palabra, no se le da importancia. Entonces se agarra la Biblia como una materia a estudiar, como si fuera algo científico. Entonces ese era mi dilema con los sacerdotes, que yo les decía, oye, yo quiero estudiar la Biblia, pero no como materia científica. Yo quiero estudiar la Biblia como palabra de Dios, que me alimente, que me ilustre, que me dé la sabiduría divina. Entonces, no, pero es que aquí se estudia la Biblia, sí, pero no de la manera que debe ser. Entonces yo la leía aparte, a mi manera, para llenarme de Dios, para sentir la presencia de Dios y el querer de Dios en mi vida. Ya la parte científica pues no me importaba mucho. Y por eso peleaba con los sacerdotes, incluso cuando un año antes de ordenarme yo me salí del seminario porque le dije, me voy a estudiar la Biblia. ¿Usted está loco? ¿Y entonces qué ha hecho en el seminario? Pues aquí se ha estudiado la Biblia, porque ahí se estudia todos los libros, sí, pero a nivel científico. Yo quiero estudiar a nivel espiritual. Y me propuse, me salí un año, me puse a estudiar la Biblia a nivel espiritual, y ahí Dios me dio pues ese regalo, ese amor por la palabra, y no solamente el amor por la palabra, sino también me dio la capacidad de entender lo que leía y a gustarlo y a saborearlo. Y ahora pues trato de compartir eso que Dios me da. Bueno, una cosa, padre. Te quiero hacerle la pregunta, antes de entremos al tema de la apologética, cómo surgió esa inquietud. Quería preguntarle, el tema de que impresiona a muchos, lo vemos en YouTube, el tema de la memorización, ¿cómo es eso? ¿Desde el principio fue una técnica? ¿Cómo ocurrió eso? Porque hay muchas personas que leen la Biblia y la leen con frecuencia, pues, pero no llegan a eso de saber el nivel de memoria que tiene usted con respecto a la escritura. Pues yo digo que todo valió. Yo le doy a 3 cosas. Primera cosa, que yo leí la Biblia muchas veces. Yo llevo la cuenta, 6 veces leí la Biblia estando en el seminario y sigo leyéndola. Pero así corría, ¿no? Y digo que eso me ayudó mucho porque iba almacenando
como la inteligencia artificial, ¿no? Usted tiene mucha disciplina, porque por lo menos en los libros del Pentateuco hay unas áreas que son bien áridas para toda esa parte de la ley y toda esa parte. Entonces tenía mucha disciplina para hacer eso. Sí, y yo la leía, le digo, yo no buscaba entenderla, solamente buscaba leerla y punto. Okay. Y era como, sin saberlo, iba almacenando el conocimiento ya. Pero luego, cuando salí del seminario un año, yo comencé a hacer el ejercicio de memorizar una cita por día. Yo salí del seminario y le dije a mis hermanos, llegué a la casa, le dije a mis hermanos, yo quiero estudiar la Biblia, quiero aprenderme las citas, porque los protestantes sí, porque yo no, porque un día yo fui pasé por un culto protestante y el uno estaba haciendo de católico, el otro estaba haciendo de evangélico, y así estudiaban la Biblia. Yo dije, mira, ellos sí estudian la Biblia, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué ellos sí se aprenden la cita y por qué nosotros no? Y entonces encontré un padre que se llama Padre Floriano Matuli, que en paz descanse, un mexicano. Bueno, creo que él era italiano quizás, pero murió. Sí, era italiano. Y entonces él nos dijo que se podía memorizar y que era una cita por día. Y yo agarré y le dije a mi hermano, vamos a estudiar. Agarrábamos una cita por día, agarraba un papel, lo escribía por un lado donde decía y por otro lado lo que decía. Y lo agarraba, me lo metía en el bolsillo. Me iba a trabajar y recordando, hoy me estoy aprendiendo Mateo 16, 18, te espero sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y seguía trabajando y al rato cuando me acordaba, ¿qué nos estamos aprendiendo hoy? Dale. Y fue emocionante, porque mis hermanos pues me llevaron la cuerda una semana. Pero a la semana, cuando ya se les olvidó las citas de nuevo, ya dijeron, no, nosotros no subimos para esto. Yo dije, pero se nos olvidó, pero hay que estudiarla de nuevo. No, volver otra vez. Y yo dije, no importa, yo quiero volver. Y volví y me las aprendí ya solo. Entonces ya, como ellos no quisieron estudiar conmigo, al otro lado del río había una finca, tenía ganado de ordeño, y había varias vacas, y las vacas eran curiosas cuando uno llegaba, y entonces las vacas comían bastante, a cada vaca le daba una cita. Cuando venía la vaca, ya viene el capítulo tal, versículo tal, y dice esto. Y así comencé a relacionar y a aprenderme una cita por día. Y me hice el esfuerzo por 6 meses dedicado, una cita por día. Y la que se me olvidaba la volví a dar, pero no paraba. Una por día. Y repasaba las otras, Se me olvidaron todas como por 3 o 4 veces. Y volví otra vez. Hasta que un día, pues ya sentí que no se me olvidaron. Y el primer tema que me aprendí fue el de la Santísima Virgen María. Y yo dije, bueno, ya me aprendí esto, ahora yo quiero encontrarme un evangélico que me refute y a ver cómo a ver si aprendí. Eso todavía es seminarista. Sí, okay. Faltaba ya un año para ordenarme. Y bueno, me fui a ver cómo hacía, pero como yo había salido del seminario, los padres del seminario habían regado el cuento de que yo ya no era seminarista y que no me aceptaran en la iglesia. Y los sacerdotes pues me rechazaban. Y yo no importa, yo seguía estudiando. Y me fui a una comunidad, al campo. Me invitaron a dar una enseñanza. El cuñado mío era carismático, no, el otro es cursillista. Y él tenía influencia entre los cursillistas. Y entonces habló con los cursillistas para que yo le diera una enseñanza. Y yo di una enseñanza sobre la Virgen, lo que yo había aprendido. Y ahí habían dos protestantes. Cuando yo terminé, me llamaron aparte. Mire, varón, lo que usted dice es mentira. Eso está en la Biblia de ustedes y no en la Biblia de nosotros. Nosotros somos evangélicos, nosotros conocemos Biblia. Y le dije, bueno, agarre por la Biblia de ustedes. Y comencé a debatir con ellos como 4 horas. Y cuando les demostré el tema de la Virgen María, ellos se quedaron emocionados y uno de ellos dijo, esta noche hay culto en mi casa, tenemos una jornada, 15 días de jornada de evangelización y de milagros, y concluimos esta noche, vienen 10 pastores, vamos para que debata con ellos. Yo dije, no, yo nunca he hablado con los evangélicos, no, me dio muchísimo miedo. Y me rogaron y dije, no, los hombres se fueron. Mi cuñado me estaba observando de lejos, y llegó y me dijo, ¿qué quería esa gente? Yo le dije, no, que fuera a debatir con los pastores allá. Vamos. Allá no lo conoce nadie. Si usted se equivoca, ¿cuál es el problema? Nos reímos y nos vamos. Y le dije, no, usted sabe más que yo. Vamos. Él había estado con los sacerdotes mucho tiempo y había evangelizado mucho tiempo. Usted puede darle los refuta, y si no es capaz, pues nos reímos y nos venimos. Digo, no. Vamos.
Yo le dije, no, no voy a ir. Digo, aquí hay mucha guerrilla. Si no lo dejo aquí, y usted verá cómo me las arregla. Pues yo estaba joven, me dio mucho miedo. Y yo dije, no, pues entonces vamos. Sí, alcanzó los hombres y le digo, ¿a qué hora es? No, a las 7 de la noche. Bueno, a las 6 estaremos allá. Y sí, a las 6 estuvimos allá. Y estaba todo el mundo leyendo la Biblia en silencio, en un campo, en un monte. Pero habían puesto palos y todo el mundo sentado. Y yo miré que todos leían la palabra de Dios. Yo me puse a leer también. Cuando de repente a las 7 prendieron el sonido y el hombre que me había invitado agarró el micrófono y dijo, bueno, damos la bienvenida a los pastores, 10 pastores, bienvenidos pastores, este pastor viene de tal parte, este pastor viene de tal sitio, bien. Y le pido perdón a los pastores porque Dios hoy nos ha mandado un profeta a predicar, hoy no van a predicar ustedes. Adelante, profeta. Y yo estaba de último. Y yo miro para atrás, y me dice, sí, usted, profeta, venga para acá. Y a mí me agarró mucho miedo. Y mi cuñado, es con usted. No, conmigo no puede ser. Sí, con usted, profeta, venga, pase, lo estamos esperando. Mi cuñado me empujaba y aquel me llamaba y yo miré que todo el mundo me estaba observando. Ese día yo sentí que me moría. Casi me da un infarto. Yo me fui para allá, el miedo era grandísimo. Y me subieron a la tarima, y la primera vez que me subí hacia la tarima, me pasaron el micrófono y las manos me temblaban así. Agarré el micrófono con las 2 manos y me temblaba así. Y le dije, cierren los ojos, vamos a orar. Era para que no me vieran temblar. Y me puse a orar y le pedí al Espíritu Santo con fe. Le dije, Señor, ayúdenme porque me voy a morir. Y si me muero en tus manos. Pero inspírenme, dame el valentía para yo hacerlo. Y yo le pedí al Señor y comencé a hacer oración y me fui tranquilizando. Y cuando ya miré que me tranquilicé, dije, ahora sí. Bueno, yo vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha. ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya, gloria al Señor. Y me inspiré, no, hombre, como si fuera un pastor más. Y la gente pensaba que yo era un pastor más. Después le dije, bueno, yo vengo a predicarle sobre la Santísima Virgen María. ¿Qué opinan ustedes? María es virgen. Ah, María es una prostituta. Para un pastor, María es una prostituta, tuvo hijos de José, de Zebedeo, de Alfeo y de soldados romanos. Qué barbaridad. Y yo le dije, bueno, perfecto, pastores, perfecto. Yo soy católico, pero hoy me meto a protestante. Pero usted me tiene que comprobar lo que está diciendo con la Biblia. Claro que sí. Bueno, pasen para acá. Y pasaron los pastores. Y comenzamos. Pero ya un momentico. Pueblo querido, si ellos no son capaces de demostrarme que la Virgen María tuvo más hijos, ¿ustedes volverían a la Iglesia Católica? Sí. Pues se lo voy a comprobar. ¿Con la Biblia? Con la Biblia, claro que sí, con la Biblia de ellos. Y comencé. Y fui mostrando, y los puse a ellos, a cada uno le puse el nombre de uno de los hijos de la Virgen María. Y les fui buscando la mamá a cada uno, y los fui bajando. Cuando yo le demostré que la Virgen María no tuvo más hijos, los hombres que estaban allí se pararon bravos y sacaron a esos pastores corriendo por el monte. Y ellos salieron corriendo y la gente de la pata. Se van de aquí sin vergüenza, nos han engañado tanto tiempo. Y había más de 500 personas y todos volvieron a la Iglesia Católica. Y se fueron los pastores y regresó el hombre y dijo, mire, ahora esto no se va aquí hasta que no nos aclare todas las dudas. Usted dirige el culto esta noche. Y eran las 7 de la noche y era hasta la 1 de la mañana. Y yo me puse a predicar. Y prediqué de las 7 hasta la 1 de la mañana. Dios me inspiró todo. Y ahí sí terminamos con comida y todo. Después nos tuvimos que quedar como 2 días más para preguntas y respuestas y ya. Y todos volvieron a la Iglesia Católica. Y como era la primera vez, entonces yo dije, oh Dios mío santo, ¿qué me está diciendo con esto? Me está diciendo que esto es lo que debo hacer. Pues de ahora en adelante me dedicaré a eso. Y me dediqué a seguir estudiando la Biblia, capítulo así, una cita por día, y a seguir leyendo la Biblia y orando. Entonces, en resumen, ¿cuál ha sido el método? 1, leer la Biblia aunque no entiendan nada, almacenar conocimiento. 2, aprender la cita 1 por día. Y 3, orar. Y cuando ahorita ya, por ejemplo, yo voy a dar una enseñanza, leo la palabra de Dios, nunca dejo de leerla, pero le dedico tiempo a la oración. Y le digo al Espíritu Santo, no sé qué voy a decir, no sé por dónde me van a atacar, no sé con quién me voy a encontrar. No sé, solamente sé que tú existes y me vas a iluminar. Ilumíname como tú quieras. Y me pongo en manos de Él y ya.
y listo. Y entonces él me va mostrando y entonces ahí viene el milagro. Que vienen las citas, que vienen las ideas, que pareciera como si internet con banda ancha, y Sí. viene todo y llega. Y los protestantes dicen, no, es que usted tiene como una pantalla ya y va leyendo. Ellos lo que no saben es que existe el Espíritu Santo y que yo no me preparo de manera humana, yo me preparo de manera divina. Entonces cuando ellos dicen, pues, ya sabemos tal tema y lo vamos a atacar por aquí, que ya sabemos la respuesta. Mentira, ni yo sé qué voy a responder, cómo van a saber ellos. Entonces el Espíritu Santo me va guiando, me va iluminando y ya entonces me abandono en manos del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, sé que Él es el paráclito, el defensor, el abogado, que Él es el que nos ilumina y nos recuerda. Solamente me abandono en sus manos y no me ha fallado. Y llevo 25 años trabajando en esto, enfrentándome con muchos pastores en diversas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, en la mata de los pastores protestantes, de la Latina Cueva, y fui y batí con ellos y he ido en todas partes. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo me ha iluminado, me ha acompañado, y he podido mostrarle a la gente la verdad. Y por eso amo al Espíritu Santo y por eso amo la oración, por eso amo la palabra de Dios, porque me llena y luego veo los resultados. Funciona. Y me doy cuenta que mientras más oración haga, el impacto de la palabra en la mente y el corazón de las personas es más fuerte. Cuando usted empezó a ser sacerdote, ya le ponen una parroquia y empieza a cumplir con su ministerio. ¿Cómo hizo para manejar esa situación de que es párroco y tiene que, porque eso toma tiempo, ¿no? Porque Dios es sabio. Yo nunca planifiqué nada. Yo nunca. Dios planificó. Toda mi vida la ha planificado Dios y si estoy aquí porque es voluntad de Dios. Yo me ordené y me mandaron a una parroquia que, bueno, una parroquia, el padre me puso 2 condiciones. La primera condición, llegué y me dijo, bienvenido, 2 condiciones, no más, llegando. No me dura más de 20 o 25 minutos en la misa y no me dura más de 2 minutos confesando a una persona. Lo miré, le dije, ¿en serio? Dijo, sí, en serio. Si no, no puede trabajar conmigo. Le dije, busque otro porque yo no puedo trabajar con usted. Digo, pues entonces voy a hablar con el obispo, que ya le hablé con el obispo. A las 6 meses me cambiaron a otra parroquia. Y me fui para esa parroquia y ahí me puse a estudiar la palabra de Dios. Y allá había mormones y había adventistas. Ni conocía a los mormones ni conocía a los adventistas. Pero primero me tocó que debatí con una mormona y entonces me tocó comerme el libro mormón y saber qué pensaban ellos y qué enseñaban. Y ahí fui aprendiendo. Después me tocó que debatir con un adventista y tuve que comerme la Biblia y lo que ellos decían y aprendí a debatir con los adventistas. Pero como era una parte muy católica, entonces allí un día llegó el obispo y me dijo, chico, me han dicho que les gusta la Biblia y quiero mandarlo a estudiar a Jerusalén. Le dije, Monseñor, ¿es una orden o es si yo puedo opinar? Digo, no, si usted quiere. Le dije, no quiero. Después, como a los meses, llegó y me dijo, he pensado mandarlo a estudiar a Roma, Sagradas Escrituras. ¿Es una orden? No, si usted quiere. Le dije, no quiero. Después llegó y me dijo, he pensado mandarlo a estudiar a Bogotá, a estudiar Biblia. Señor obispo, si es una orden, me voy. Digo, no, si usted quiere. Le dije, no quiero. Digo, pues entonces si es una orden, se me va de misionero a una de las diócesis que necesita aquí en Venezuela. Le dije, me voy de una vez. Dime cuándo. Dijo, usted sí es atravesado. Todos los sacerdotes quieren salir, quieren estudiar, y a usted le ofrezco esa oportunidad y no va. Y ahora le digo que es misionero por allá y ahora dice que sí. Pues se me va. Le dije, claro que sí. Y como yo casi no tengo nada, pues agarré la maletica y me fui. 7 años me fui a Barinas. Y allá en Barinas, la comunidad donde me mandaron a mí, una comunidad huesos secos. Y protestantes por todos lados. Y claro, yo llego y me encuentro con esa realidad de protestantes que yo no conocía. Entonces los protestantes atacaban a los sacerdotes. Llegaban a la casa cural a predicarle a los curas. Y los curas pues no tenían cómo defenderse porque no conocían la apologética. Hablaban de la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, pero no sabían los capítulos y versículos para poder defenderse. Y entonces así llegaban a los curas
Y cuando me llegaron a la parroquia, una vez, recuerdo la primera vez, llegaron unos testigos de Jehová, 2. Una hermana era la secretaria y la otra hermana era la cocinera y vivían conmigo, entonces, en la parroquia, y llegó uno y me dijo, ¿dónde está el cura? Y le dije, ya se lo busco. Me voy corriendo y busqué la Biblia. Me di cuenta que era evangélico. Busqué la Biblia. Entonces, y el cura, vengo a predicarle para sacarlo de la oscuridad, de las tinieblas. Le dije, no, pues el cura soy yo. Entonces, dijo, bueno, póngale cuidado cómo se le predica a un cura. Le dijo al otro. Y como eso el hombre predicando y yo escucharlo. Como yo tengo una cara de bobo bien administrada. Entonces, y ahí lo escuché. Cuando terminó, le dije, ahora yo le voy a responder. Dijo, no tengo tiempo. Le dije a mi hermana, métele candado a la puerta. Y le metió seguro a la puerta. Aquí no me puede ir hasta que no le conteste. Yo tengo que responderle todas las preguntas que usted me hizo. No, que tenemos que ir. No, señor. Si usted tuvo tiempo para hablarme, ahora tiene tiempo para escucharme. Y si usted, señor, escuchó cómo un pastor le predica a un cura, ahora escuche cómo un cura le predica a un pastor. Y comencé a predicarle. Y el hombre gritaba para que yo no pudiera hablar. Y yo le gritaba más arriba. Y le prediqué, le contesté todas las preguntas que él me ha hecho. Cuando yo le contesté, le dije, mi hermana, ábrele la puerta. Cuando ellos salieron de la puerta, el hombre me dice, sí, pero ustedes bautizan a los niños. ¿Usted quiere saber de los niños? No, quería, y salió corriendo y yo me fui a la pata. Nos fuimos por la plaza, corriendo ellos y yo a la pata. Bautizamos a los niños por esto. Se curaron, más nunca llegaron a los curas. Y entonces yo ya comencé a ir casa por casa, iba casa por casa a predicarle la palabra. Y me abrían las puertas los evangélicos. Por fin un católico, un cura viene a predicarnos la palabra, porque los curas no conocen la palabra de Dios. Siéntense. Y comenzaban ellos a predicarme a mí. Y él decía, pero yo soy el que vengo a predicar. No, pero ustedes no conocen de Biblia. Está bien, después que usted me predique, yo le predico. Y los escuchaba. Y se regó el cuento. Y entonces ya los pastores dijeron que no me recibieran. Y ahí se alborotó un problema y tuve que retar a todos los pastores de Marinas y los alrededores en el polideportivo. Bueno, vamos a ver quién es el mentiroso. Y los reuní a todos, más unos 100 pastores y con todo el público. Y vamos y comencé a debatir con ellos y les mostré que eran mentirosos. Y se frenó la cosa. Y ya me iba a otras comunidades y me iba al culto protestante. Y le decía, pastor, cuando ellos decían, leían la palabra y que compartían, alguien quiere intervenir, yo, pastor, venga para acá. Y no sabían que yo era cura y no sabían que yo sabía la palabra. Y comenzaba y les debatía y tal, me traía a la gente a la iglesia católica, les quitaba a toda la gente. Y entonces se regó el chisme, ya no me dieron más permiso para yo predicar así. 7 años que no tenía cámara, no tenía nada, porque todavía no había ni celular y no tenía cámara y no pude grabar nada de eso. Pero me dio la experiencia. Cada pastor le preguntaba de qué religión es, y él me decía, y iba entonces aprendiéndolo, qué enseñaban ellos y cómo responderle. Aprendí en la Universidad de la Vida. Y después ya que terminé ya los 7 años aquí de la misión, pues el obispo me llamó al seminario para que compartiera con los seminaristas. Fui al seminario, compartí con los seminaristas un tiempo. El Papa me nombró misionero de la misericordia y me envió por el mundo y pues ya comencé a trabajar. Ok, ¿y lo de internet cómo empezó? ¿Cómo se le ocurrió eso de...? No, mire, yo como soy campesino del campo, yo le tenía mucho miedo a un micrófono esto. A mí esto me parecía absurdo, ¿no? Hablar con un micrófono solo, ¿no? Era imposible, como campesino, imaginarme que detrás de este micrófono una cantidad de gente, ¿no? En la radio, ¿no? Ahora, si era en la televisión, peor todavía, ¿no? Porque estaban las cámaras y me daba muchísimo miedo. Nunca acepté eso. Pero había un grupo de misioneros, que Verbo y Vida se llama, Verbo y Vida, que me invitaron a darle enseñanza. Ellos buscaban sacerdotes todos los viernes, tenían formación y buscaban sacerdotes, y fueron al seminario y me buscaron a mí para que le diera formación, temas, y yo fui y di formación. Lo que menos me imaginaba era que ellos estaban grabando, y como yo no conocía nada de eso de televisión ni nada, y ellos tenían sus cámaras, pero yo no sabía cómo era, pues ellos no estaban así como nosotros, así que no, grabando, ¿no? Sino ellos tenían instaladas sus cosas,
listo, nomás solamente activaban. Sí, no se notaban. No se notaban, ¿no? Entonces yo no sabía, yo no sabía. Y entonces un día llegó un señor y me dice, padre, les traje unos CD. Y le dije, bueno, está bien. Los agarré y me los llevé. Y me puse a ver y eran CD míos, o sea, de las enseñanzas mías. Y me asusté mucho, muchísimo. Y era otra enseñanza. Y él le dije, señor, ¿y dónde agarró usted eso? Dijo, pues que aquí los están agarrando, a usted le están grabando y están vendiendo los CDs. Y yo, ¡no! ¡Qué locura! ¿Cómo se le ocurre? Sí. Ay, no puede ser. Yo me molesto. Y le digo a ellos, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué me hacen eso? Eso no me gusta a mí. No, tranquilo, padre, no hay ningún problema. Pero siguieron grabando y yo no sabía. Solamente que ya no querían que vendieran delante mío. Pero mi sobrino agarró los CD por aparte. Él también iba conmigo. Entonces agarró los CD ya con el señor y cada que grababa, escondía mía, él los montaba a YouTube. Y yo no sabía. Un día llegó y me dijo, mire tío, yo sé que usted se va a molestar conmigo, pero yo tengo que decirle, yo lo monté a usted a YouTube. ¡Ay, no, hombre! ¿Cómo se le ocurre? Lo peleaste nomás, ¿no? Me dijo, tío, pero mire, entienda que esto se necesita. Y mire, yo estoy estudiando, él está estudiando eso. Y como estoy estudiando, me piden en la universidad, me piden hacer como una página, algo así. Una página. ¿Y qué mejor que eso? Pero ¿sabe qué, tío? La gente lo está viendo. Ay, a mí qué me importa. Y lo llega a ver el obispo y me mete a mí un regaño. No. Y si yo me llego a equivocar, el miedo a equivocarse, no sé. Ajá. Y si yo me llego a equivocar, no. Pues no me haga más eso. Estaba bien, tío. Después llegó y me dijo, tío, yo le voy a decir una cosa. Los videos que yo monté, lo han visto en Estados Unidos, en México. Venga para que mire la cantidad de gente que lo ha visto. Y la gente colocaba palabras bonitas. Seguro, sí, mire, lo ha visto bastante gente, padre. ¿Y por qué no seguimos montando? Y haga lo que usted quiera, haga usted lo que quiera, pero no me diga a mí que lo va a hacer. Ese es su problema, hágalo. Entonces echámoslo así, allá, lo iba montando, y aquella gente pues iba grabando, él iba grabando los videos, y yo molesto con ellos, hasta que vi que era, verdaderamente él me fue mostrando que era bastante la gente y lo que decía. Y entonces yo dije, pues bueno, no entiendo nada, pero Dios quiere que sea así, y ¿qué vamos a hacer? Y ya de ahí entonces un día le dije a ellos, hay un pastor que me está retando y yo quiero ir, pero no tengo cámaras. ¿Será que usted lleva las cámaras y graba? Sí, claro. Bueno, con eso me pagan lo que han hecho de muérganos conmigo. Y sí, fueron, me grabaron el primer video. Bueno, que yo aparezco en una cancha con sotana blanca y atiendo con un pentecostal unido. Ellos me lo grabaron. Y entonces de ahí, yo dije, ¿y ahora quién más me va a grabar? Y un día un señor me regaló una camarita pequeñita. Pero como no sabía grabar, había una muchacha y dijo, padre, yo no sé mucho, pero a mí me gustan esas cosas. Si me la dejas, yo trato de grabar. Entonces ese día fueron como 7 pastores a debatir conmigo. Y la muchacha como pudo grabó. Claro, quedó todo torcido y al audio malo, pero grabó. Y fue fascinante, fue maravilloso. Y de ahí pues ya se lo di a mi sobrino, los sobrinos lo montó y nos iban prestando esa cámara. Mi sobrino ya comenzó a trabajarla y ahí comenzó la cosa y ahí seguimos. Y ahora pues ya no miro si, no me importa si me equivoco o no me equivoco, no me importa si, no, confío en Dios y le digo, Señor, ya, si me equivoqué, pues me equivoqué y pido perdón si me equivoqué. No, ya ahora es un fenómeno, porque ahora yo sé que está la página suya, pero después también hay torito, torón, por todos lados. Y hasta los protestantes que me odian sacan páginas en nombre mío, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, pero es una bendición de Dios que haya, yo no me importa, porque que ellos no entienden que lo mío es evangelizar. Y entonces, bueno, que la gente agarre no me importa. Padre, una pregunta que definitivamente es obligada en este caso. ¿Cuál es la postura suya con respecto al ecumenismo? Porque algunos dicen que esto que usted hace daña el ecumenismo o atenta contra el ecumenismo. La ignorancia es atrevida. El ecumenismo, según dice la Iglesia Católica, en Unitatis Redemptoratio del Vaticano II, desde el número 4 hasta el número 12, después de leer allí, habla de lo que es
el ecumenismo y explica qué es el ecumenismo. En resumen, en todos esos numerales, en resumen dice que el ecumenismo es que dos expertos, o sea, uno de la Iglesia Católica y otro de una secta, del grupo de religión que sea, se pongan con la Biblia como árbitro en público a exponer cada uno su doctrina fielmente y claramente, al punto que los dos, siendo fieles a la palabra de Dios, encuentren la verdad y lleguen a formar un solo cuerpo en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, y esto los lleve a celebrar el único culto, que es la Eucaristía, que Cristo dejó para la salvación de la humanidad. Ese es el resumen. Y dice, pero no hay nada más que esté en contra del ecumenismo como un falso ecumenismo. Y dice, y el falso ecumenismo es pensar que no debo decirle al otro cuál es su error para no herirlo, para que no se moleste. No hay nada más lejos que el ecumenismo. Decir, no expongo las verdades de fe por un falso respeto hacia el otro, cuando el ecumenismo es en realidad que cada quien exprese con toda la claridad, siendo expertos en la doctrina de la iglesia cada uno, para que quede bien claro y todos puedan ver la verdad. Entonces, el ecumenismo del que habla la gente ignorante es falso. Que ecumenismo es que yo escucho a los evangélicos y no les diga nada. Eso es ser tonto, eso no es ecumenismo. Ecumenismo es que yo católico me vaya al culto protestante. Eso es ser tonto, eso no es ecumenismo. Ecumenismo es que yo no defienda mi fe. Eso es ser tonto. No, pero eso es ser tolerante. No, tolerante es que yo, a pesar de que sé que usted esté equivocado, lo respete, no lo mate, lo acepte, sufra con paciencia sus defectos, pero que tenga la valentía como cristiano de corregir a la persona que se equivoca, enseñar al que no sabe, darle un consejo al que lo necesita, que son obras de caridad. Entonces, tolerancia no es que el otro venga, diga todas las barbaridades en contra de la fe, destruya la fe y que yo me quede con brazos cruzados. Jesús en ese caso diría, eso es ser una luz, una lámpara debajo de la mesa, que no alumbraría a nadie. Cuando Él dice, ustedes son la luz del mundo, pero en una lámpara no se pone debajo de la mesa, se pone encima donde alumbre a todos y todos den gloria a Dios. Entonces, quiere decir que no podemos ocultar. Entonces, hay un falso ecumenismo. Entonces, los curas dicen, algunos curas dicen, ecumenismo es que yo salga con el pastor a comerme unos hamburgues. No, eso no es ecumenismo. Porque el pastor el pastor protestante no va a atacar al cura. Va a atacar a las ovejas. Y cuando lo vea comiendo con el pastor protestante y muy amigo, pues va a decir, eso es lo mismo. Y la gente va a estar más confundida. Oye, entonces el ecumenismo dice, no, pero es que yo puedo escucharlos a ellos y puedo formarme con ellos en la teología de ellos. No, eso no es ecumenismo. Eso es falta de fe, eso es no conocer la doctrina, ni de la iglesia, ni de la palabra de Dios, ni la de Jesucristo, cuando Jesucristo es claro y nos dice a nosotros que tenemos que enseñar lo que Él ha mandado. Mateo 28, 19, específicamente el 20, donde dice, enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no podemos cambiar. Si cambiamos, estamos lejos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, ¿para qué llamamos a Jesucristo a los apóstoles? ¿Para qué fundó iglesia? Si no, no tendría sentido fundar una iglesia. Porque si cada quien puede enseñar lo que le dé la gana, no hay sentido de fundar una iglesia. Pero San Marcos 3:13, claro, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. O sea, hay algo, hay una doctrina que hay que llevar fielmente tal como la transmitió Jesucristo. Ahora, si yo no soy capaz de hacerlo, no estoy cumpliendo el papel. Yo estoy muy triste con obispos, con sacerdotes y con laicos que no saben qué es ecumenismo. Y estoy triste porque si no lo saben, deberían estudiarlo. Y si no sabían dónde estudiarlo, en el Vaticano II, Unitatis Reintegratio, del número 4 al 12, ahí está especificado. Y ojo,
El ecumenismo se puede hacer con las grandes religiones, pero con las sectas no. Ahí es de la apologética. Y ahí está especificado que con la secta, con los que aquellos que están en contra de la doctrina y están destruyendo el pueblo, lo único que podemos hacer es que como los dos en común, ahí lo dice, creemos fielmente en la palabra de Dios y la tenemos como árbitro, los dos tenemos que aferrarnos a la palabra y los dos tenemos que exponer la doctrina sanamente desde la palabra para que todo quede claro. ¿Por qué no estudiarlo? ¿Por qué repetir lo que cualquier tonto diga? El comunismo es quedarme callado, decirle sí a los protestantes y no exponer mi fe, cuando eso es cobardía, cuando eso es falta de la misión que Cristo les dijo: vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, y que crea se salvará, el que resista a creer será condenado. Es una cobardía, más bien. Eso es como aquel que dice, el cura que le tiene miedo al diablo y dice, le traen un endemoniado, lárguese de aquí. El diablo no existe. Eso es mentira. No es que el diablo no exista. Lo que pasa es que él le tiene miedo al diablo y la manera más práctica para salirse de ahí, ese no está endemoniado. El diablo no existe. Le sacó el cuerpo. Aquello que si no puede contra tu enemigo, únete a él. Y listo. Ese es el falso ecumenismo. Pero el verdadero ecumenismo de la Iglesia Católica es lo que yo estoy haciendo. Exponer la doctrina. Yo no le falto el respeto. Les hablo con claridad. Y por eso ustedes verán cómo hay gente en el mundo entero que ve los videos, le agrada y dice: padre, yo estuve a punto de ser protestante, o yo era protestante, me volví a la Iglesia Católica gracias a su video. Entonces, sí da resultado. Algunos me dicen: pero usted lo que hace es pelear con los evangélicos. ¿Pelear? Nunca he peleado con ninguno. ¿Les he expuesto la doctrina? Sí. No, pero es que el método no es suyo, el método es la tolerancia y el amor. Ahora pregunto, usted sacerdote, usted obispo que me mira, usted laico que me mira, ¿a cuántos protestantes usted ha convertido con esa supuesta tolerancia y con ese supuesto amor? Ninguno. Y Dios me ha regalado la dicha, padre. Hermano, que en un día, en un debate, en una enseñanza, no solamente cientos, miles de personas se conviertan, comunidades enteras, volver a la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando es difícil convertir a un protestante, más difícil convertir a dos. Ahora, a una comunidad completamente protestante y que se vuelvan otra vez a la iglesia, algo tiene que haber. Entonces, yo a la prueba me remito. A la prueba me remito. Y si alguien trata bien a los protestantes, soy yo. Y si alguien con amor, yo tengo refugio en Venezuela. Y ahorita cuando han salido tanto, la mayoría que han pasado han sido protestantes. Les he dado comida, les he dado posada, les he ayudado en todo. Son mis hermanos y los he tratado con mucho cariño. Pero la verdad hay que decirla. Y si Cristo murió por la verdad, yo también tengo que morir por la verdad. Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos engañar de un falso ecumenismo en labios de aquellos perezosos, cobardes, que no quieren conocer la palabra de Dios, no quieren defender la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, y son comodones. ¿Para dónde va Vicente? Para allá por donde va la gente. Si no puede contra tu enemigo, únete a él, y en vez de dar la vida por Cristo, son cobardes y deciden: mejor me quedo tranquilo. O sea, son una lámpara encendida debajo de la mesa que no alumbra a nadie. Muchas gracias, Padre Toro, por todas estas reflexiones. Y yo podría agregar que muchas veces lo que impera también es así mismo, es la cobardía. Porque esos que critican eso, no solo no dan la cara a los protestantes, tampoco le dan la cara a usted ni le dan la cara a mí, porque yo también me dedico a la apologética. Y cuando uno le cita también el catecismo, de que el catecismo dice que todo confirmado está, a partir de la confirmación, está obligado a defender la fe. Ya no solo los curas, sino todo confirmado. Y que hay múltiples textos en la Escritura, por ejemplo. Y también, a mí me encanta, por ejemplo, citar el Dominic Jesús, que habla de que el único Salvador, el único nombre por el cual podemos hablar de Jesucristo. Y algunos dicen que todas las religiones son iguales. Entonces sí, efectivamente es una cobardía y muchas veces atacan en la sombra. No dan la cara y no dicen lo que es, mientras que el pueblo de Dios, yo simplemente me remito, yo soy un padre de familia. Y yo le digo a la gente, ¿qué padre de familia no defiende a sus hijos ante el peligro?
Ahí ¿Qué está. padre de familia no da la cara por cuando ve a los hijos en peligro? Esos que no se atreven a dar la cara no son verdaderos padres, por lo menos son verdaderos padres espirituales. Son unos cómodos. Y en labio, perdone usted, y en labio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo tradujo? Dice nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El que es un asalariado, el cura que trabaja solo por un salario, eso significa asalariado. El que es un asalariado ve venir al lobo y huye, porque no le importa las ovejas. Dígame, ¿no es lo que está pasando en la Iglesia Católica? Sí, efectivamente. Muchas gracias a todos. Y Padre, muchas gracias por el trabajo, por la dedicación, por el esfuerzo. Dios haga suscitar más sacerdotes como usted. Así que quieran hacer apologética y defender al pueblo de Dios de los lobos rapaces que están diezmándolo. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.